Siendo las 9:20, vamos a dar por iniciada la vista de la causa ROL 27-2019, Ilustre Municipalidad de Curacautín con servicio de evaluación ambiental. El tribunal solicita a los señores abogados que se individualicen, comenzando por el abogado de la parte reclamante. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Comparece Felipe Guerra Chilef, cédula nacional de identidad 16-656-127-2, por la Ilustre Municipalidad de Curacautín. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, tribunal. Comparece Carlos Espinosa Vargas, RUT 17601-516-0, abogado, en representación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía. Muchas gracias. Bueno, el tribunal comunica a las partes que esta audiencia está siendo grabada y transmitida vía streaming y un registro del audio será incorporado al sistema de gestión de causas. Actuará como relator don Carlos Hellenberg Ollarse. Don Carlos, puede comenzar su relación. Señor presidente, a Fojas 1, el 18 de diciembre de 2019, compareció la Ilustre Municipalidad de Curacautín, representada en autos por el abogado señor Felipe Guerra Chilef, e interpuso reclamación del artículo 17, número 8 de la ley número 20.600 contra la resolución exenta 38-2019 de 3 de diciembre de 2019, dictada por la directora regional de la Araucanía del Servicio de Evaluación Ambiental y secretaria de la Comisión de Evaluación de la misma región, en la parte en que resolvió no admitir a trámite la solicitud de invalidación presentada el 18 de noviembre de 2019 por la Ilustre Municipalidad de Curacautín contra la resolución exenta número 31 de 26 de septiembre de 2019 de la Cueva de la región de la Araucanía, que calificó ambientalmente favorable el estudio de impacto ambiental del proyecto central hidroeléctrica Hueñivales. El proyecto consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada, la cual se ubicará en la ribera sur del río Cautín, aproximadamente a 5 kilómetros al sur de la ciudad de Curacautín. Contará con una potencia instalada de 15 megawatts y un caudal de diseño de 60 metros cúbicos por segundo. Su capacidad de generación media anual será 84 gigawatt-hora aproximadamente. La central captará las aguas desde la ribera sur del río Cautín mediante una bocatoma y barrera mixta en un sector ubicado a 1,7 kilómetros aguas abajo del punto definido por la confluencia con el río Captrén. Las aguas captadas serán conducidas mediante un canal de aducción cuya longitud es de 2.860 metros hasta una cámara de carga. Las aguas turbinadas serán devueltas al río Cautín mediante un canal de restitución. El proyecto considera también la construcción de una subestación elevadora. La Ilustre Municipalidad de Curacautín solicitó al tribunal dejar parcialmente sin efecto la resolución reclamada por ser contraria a derecho, anulándose su punto resolutivo número 3, que resolvió no admitir a trámite la solicitud de invalidación y en consecuencia se disponga que ésta sea declarada admisible respecto de la referida corporación con costas. En cuanto a los antecedentes del acto administrativo reclamado, consta a Foja 111 que por medio de presentación conjunta de fecha 18 de noviembre de 2019, la Ilustre Municipalidad de Curacautín y otras personas naturales y jurídicas, de conformidad al artículo 53 de la Ley 19.880, solicitaron a la Cueva Región de la Araucanía la invalidación de la RCA del proyecto, número 31. A Fojas 81, que por medio de la resolución número 38, la Cueva Región de la Araucanía se pronunció sobre la admisión a trámite de la solicitud de invalidación, ordenando iniciar procedimiento administrativo de invalidación contra la RCA del proyecto, confiriendo traslado al titular por el término de 10 días hábiles y no admitiendo a trámite la solicitud de invalidación relativa a la Ilustre Municipalidad de Curacautín. A Foja 199, que por resolución exenta número 1 de 6 de enero de 2020, la reclamada dejó sin efecto parcialmente la resolución exenta 38, reclamada en autos específicamente en su considerando número 9 y resuelvo número 3, ordenando admitir a trámite la solicitud de invalidación presentada por la Ilustre Municipalidad de Curacautín, confiriendo traslado respecto de la misma al titular del proyecto. En cuanto a los antecedentes del proceso de reclamación judicial, consta Fojas 1 que se inició el proceso mediante reclamación interpuesta el 18 de diciembre de 2019. A Fojas 31, el tribunal admitió a trámite la reclamación y dispuso oficio a la reclamada para que informe y acompañe copia autentificada del expediente que dio lugar al acto administrativo reclamado, incluyendo el de evaluación ambiental del proyecto. Además, el tribunal confirió traslado respecto a una medida cautelar solicitada al tercero trocide de la reclamación, consistente en la suspensión de los procedimientos administrativos de invalidación iniciados contra la RCA del proyecto. A Fojas 32 se remitió oficio a la reclamada, fue recepcionado el 24 de diciembre de 2019. A Fojas 44, la reclamante solicitó se tengan presente consideraciones que indican relativas al fondo de su pretensión y solicitud cautelar, acompañando antecedentes administrativos en abono de aquello, a lo que el tribunal ordenó estarse al mérito del proceso, teniendo por acompañado los documentos.
A foja 103, la reclamada evacuó informe y acompañó copia del expediente administrativo relativo a la solicitud de invalidación de la RCA, con certificado de autenticidad. Acompañó además la resolución exenta número 1, de 6 de enero de 2020, que dejó parcialmente sin efecto la resolución reclamada. A foja 203, el tribunal tuvo por evacuado informe, por acompañado de documentos, además, tuvo por abogado en rebeldía de la reclamada el traslado conferido a foja 31 relativo a la medida cautelar, decidiendo en el mismo acto rechazar dicha solicitud por innecesaria, atendido el mérito del informado por la reclamada, y la resolución exenta número 1/2020 acompañada a foja 199. A foja 204 se certificó estado de relación, a foja 205 se decretó autos en relación, fijando su audiencia de alegatos para hoy miércoles 29 de enero de 2020 a las 9 horas. A fojas 208 y 209 se anunciaron los abogados de las partes y además la reclamante acompañó documentos consistentes en 3 sentencias judiciales firmes que contienen criterios de los que, según expuso, se valdrán audiencia de alegatos. A foja 315 el tribunal tuvo por anunciar a la reclamada por 15 minutos y a la reclamante por 25 minutos. Además, respecto a esta última, tuvo por acompañados los documentos. En cuanto a los argumentos de la reclamante, como primera cuestión señaló que comparecía dentro de plazo por cuanto al término de 30 días del 17 número 8 de la ley 20.600, según jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que indicó, correspondía a uno de días hábiles administrativos. Aclaró que si bien la resolución reclamada señala que debía notificarse por medio de correo electrónico a su parte, a la fecha de la reclamación de fojas 1, el acto administrativo impugnado no había sido notificado, pero que contado el plazo a partir de la fecha este último, 3 de diciembre de 2019, la reclamación había sido presentada oportunamente. Respecto a la competencia del tribunal, conforme a la jurisprudencia referida en su escrito, concluyó que la decisión de inadmisibilidad respecto a la Municipalidad de Curacutín se encuentra incluida en el supuesto legal 17 número 8. La reclamante explicó que el proyecto fue sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental por medio de un estudio de impacto ambiental por corresponder con la tipología de ingreso del artículo 10 letras A y C de la ley 19.300 y que fue evaluado vía estudio por cuanto el titular señaló que se generaban los impactos significativos del artículo 11 letras D y F de la ley 19.300. Esto es sobre la comunidad mapuche Huantecol Chauquepán, por materializarse cercano a sitios donde se llevan a cabo manifestaciones propias de su cultura, afectándose 2 sitios de significación cultural. Agregó que se elaboraron 3 ixaras, que existió un proceso de participación ciudadana en que participaron 123 personas de Curacautín y también que existió un proceso de consulta indígena. El 30 de agosto de 2019 la reclamada dictó el informe consolidado de evaluación y el 2 de septiembre de 2019 dictó otro corrigiendo el anterior. Contra la RCA del proyecto, el 18 de noviembre de 2019 solicitaron su invalidación la ilustre Municipalidad de Curacautín y otras personas naturales y jurídicas. El 19 de noviembre hizo lo propio el señor Luis Aranea Necumán, presidente huarquén de la comunidad indígena Venancio Huenchupán. Concluyó señalando que la reclamada por medio de la resolución número 39 admitió a trámite la solicitud del señor Aranea Necumán y por medio de la resolución 38, que es la reclamada en autos, admitió a trámite la solicitud de 18 de noviembre último respecto de todas las personas individualizadas en ese escrito con la salvedad de la Municipalidad de Curacautín. Ahora, en lo relativo a la contrariedad a derecho de la resolución reclamada, la compareciente acusó en primer término la existencia de contradicciones en el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la solicitud de invalidación por cuanto respecto de los comparecientes fuera de la corporación edilicia, tal como se indica en el considerando 10º de la resolución reclamada, la autoridad realizó un análisis formal de los requisitos del artículo 30 de la ley 19.880. En cambio, respecto de la Municipalidad de Curacautín, la autoridad justificó la inadmisibilidad en aquello que, de acuerdo al considerando 9 de la resolución reclamada, correspondía a un análisis de fondo, como ser lo relativo a la legitimación activa y la calidad de interesado de la referida corporación. En segundo lugar, la reclamante denunció una errada interpretación e infracción del artículo 21 de la ley 19.880 y artículo 18 de la ley 20.600. Acusó que la reclamada no hizo mención a la regla general que delimita el concepto de interés según el artículo 21 de la ley 19.880. La reclamante explicó que detenta la calidad interesada en el procedimiento administrativo de invalidación, en particular según los numerales 1 y 3 del referido artículo 21. Por cuanto solicitó el inicio de ese procedimiento como titular de intereses colectivos que resultan afectados con la RCA del proyecto. Añadió que para efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil es la propia ley 20.600 la que presume el interés de las municipalidades en los resultados de procesos de reclamo ante tribunales ambientales.
A su juicio, esa disposición carecería de sentido si no pudieran participar los municipios como reclamantes. Concluyó que el actuar de la reclamada no se ajusta a la legalidad y restringe el acceso a la justicia ambiental, destacando el rol que, según la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde a los municipios. En tercer lugar, agregó que la autoridad reclamada se basó en jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema relativa a la posibilidad de las municipalidades de impugnar una RCA en el contexto de recursos de protección, pero omitió señalar la sentencia reciente de Autos Rol 12.802 y en 2018, en que, conforme expuso la excelentísima Corte de manera unánime, reconoció que las municipalidades pueden ser legitimadas activas para impugnar actos administrativos de carácter ambiental. Por último, la reclamante concluyó que si se estima que la reclamada está autorizada para realizar un análisis de la calidad de interesado y legitimación activa, el interés de la Municipalidad de Curacautín es evidente, por cuanto una de las ilegalidades alegadas en la invalidación es la incompatibilidad del proyecto con el Plan de Desarrollo Comunal, Plan de Desarrollo Turístico y el Plan de Acción de Zona de Interés Turístico. La Municipalidad de Curacautín observó por medio de sus oficios evacuados en la evaluación ambiental cada uno de los temas que constituyen los argumentos de derecho sobre los cuales se funda la solicitud de invalidación, indicando a Fojas 6 que en su calidad de organismo colaborador en materia ambiental se pronunció en 5 oportunidades. Finalizó destacando la importancia de las municipalidades según el artículo 9 de la Ley 19.300 y el reconocimiento de su legitimación derivado del artículo 118 de la Constitución y artículos 4, 5, 12 y 25 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ahora, en cuanto a los argumentos de la reclamada, en su informe de Foja 103 solicitó el rechazo de la reclamación. Según expuso, se produjo la pérdida del interés procesal e ineficacia sobreviniente de la pretensión. En este sentido, alegó que lo solicitado en la reclamación de autos era que la resolución número 38 sea parcialmente dejada sin efecto por ser contraria a derecho, admitiéndose la solicitud de invalidación respecto de la Municipalidad de Curacautín. No obstante, por medio de la resolución exenta 1, 2020 de 6 de enero del presente año, la autoridad dejó sin efecto la referida declaración de inadmisibilidad, lo que implica la desaparición del interés procesal de la litis y luego la pérdida de la eficacia de la pretensión. En el mismo sentido, alegó que el objeto de la reclamación se verificó mediante la resolución número 1, 2020, explicando que fue dictada conforme al criterio de lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema en los autos rol 44.326-2017. Concluyendo que el análisis de la legitimación activa y calidad de interesado de los solicitantes en los términos del artículo 21 de la Ley 19.880 corresponde realizarlo en el fondo, siendo el pronunciamiento sobre la admisibilidad una verificación de requisitos de forma que la ley contempla. De esta manera, tal como reconoce la resolución exenta número 1 en su considerando octavo, la reclamada reconoció que la resolución 38 se pronunció sobre materias que correspondía resolver en la resolución de fondo, en particular la calidad de interesado de la municipalidad para presentar su solicitud de invalidación, realizando con ello un análisis que excede la verificación de requisitos formales. Lo anterior, según expuso, fue rectificado mediante la antedicha resolución número 1, 2020, por cuanto correspondía a declarar la admisibilidad de la solicitud de invalidación del municipio, al haberse verificado su respecto a los requisitos del artículo 30. Por último, indicó que la resolución número 1, que dejó sin efecto la declaración de inadmisibilidad, se sustenta en el artículo 53 de la Ley 19.880 y el dictamen número 16.794-1980 de la Contraloría General de la República. Por lo anterior es que solicita el rechazo de la reclamación. He concluido. Muchas gracias por concluir la relación. Vamos a dar inicio a la ronda de alegatos. Comenzará, conforme al enunciado, el abogado de la parte reclamante, don Felipe Guerra Slep, sus 25 minutos para alegar. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización y la venia de este ilustre tribunal, doy comienzo a mi alegato. Bueno, dado el brusco cambio que se ha generado en las coordenadas fácticas en las que se venía generando este conflicto, me gustaría abocar mi alegato fundamentalmente a tratar dos aspectos que me parecen relevantes. En primer lugar, la cuestionable legalidad y constitucionalidad de la resolución exenta número 1 de 2020, dictada por la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, y en segundo lugar, hacerme cargo y explicarle a este tribunal por qué en este caso en particular no ha desaparecido el interés procesal de esta parte en obtener una resolución que se pronuncie sobre las alegaciones de fondo.
Bueno, como bien se lo señaló el colega relator, el argumento central de la autoridad reclamada para solicitar el rechazo de la reclamación de esta parte se basa en una doctrina que se conoce como la doctrina de la satisfacción extraprocesal de nuestra petición, ¿no es cierto? Lo que sustenta básicamente en que como la misma autoridad habría anulado, parcialmente habría invalidado, señala la resolución exenta número 1, la resolución exenta número 38, ¿no es cierto?, y había declarado inadmisible nuestra solicitud de invalidación, habría perdido objeto nuestra reclamación y por tanto se volvería innecesario el presente proceso, ¿no es cierto?, y reservándose acto seguido la misma autoridad el derecho para volver a pronunciarse sobre el tema de la legitimación activa en la resolución de fondo en circunstancias de que ya se había pronunciado respecto a ese tema. Bueno, con respecto al primer punto que me gustaría abordar en mi alegato, la cuestionable legalidad y constitucionalidad de la resolución exenta número 1, es importante, su señoría ilustre, señalar que si bien este es un acto terminal de carácter invalidatorio de un acto administrativo, no consta en el procedimiento administrativo que este haya sido objeto de un procedimiento debidamente tramitado conforme lo dispone la ley 19.880, en particular el artículo 53 de la ley señalada. ¿No es cierto? ¿Por qué? En primer lugar, porque no consta, por ejemplo, trámites esenciales de este acto administrativo como es el debido emplazamiento de los interesados y, por tanto, la posibilidad para, en el fondo, la instancia de audiencia previa que establece expresamente el artículo 53 de la ley 19.880. Por el contrario, su señoría ilustre, nosotros observamos en la dictación de este acto administrativo más bien una conducta apresurada, improvisada, de sustraer de la discusión que estaba siendo objeto de este litigio el acto administrativo impugnado, ¿no es cierto?, dilatando la discusión respecto a la legitimación activa que había sido traída a esta etapa por la misma autoridad ambiental reclamada en autos a una etapa posterior. Además, su señoría ilustre, la resolución exenta número 1 no ha sido notificada esta parte formalmente de acuerdo a lo dispuesto en el primer otro sí de nuestra invalidación presentada a la autoridad ambiental. ¿No es cierto? Esta parte tomó conocimiento de la resolución exenta número 1 por medio del informe que presentó la autoridad reclamada en estos autos, ¿no es cierto?, donde se acompaña esta resolución, y aquí aprovecho de señalar también que tampoco ha sido notificada esta parte formalmente la resolución exenta número 38. Nosotros hemos tenido que estar permanentemente revisando el sistema electrónico del expediente de evaluación para poder tomar conocimiento de estos actos administrativos en circunstancias de que la autoridad ambiental en la resolución 38 proveyó la forma de notificación que nosotros habíamos establecido en el otro sí de nuestra presentación. Además, su señoría ilustre, yo revisé el expediente electrónico antes de ingresar a esta audiencia y tampoco consta la resolución exenta número 1 en el expediente electrónico de evaluación en circunstancias de que es una obligación de la autoridad ambiental mantener al día dicha página web. Todo esto, su señoría ilustre, a nuestro juicio da cuenta de un actuar errático de parte de la autoridad reclamada, improvisado, y a la cual nosotros le pedimos desde ya seriedad y que por favor actúe conforme al debido proceso administrativo que es lo que corresponde en derecho. Por otra parte, su señoría ilustre, esta parte considera que reconocerle a la autoridad reclamada y a cualquier órgano administrativo la posibilidad, ¿no es cierto?, de sustraer de las discusiones que están siendo objeto de un litigio los actos administrativos impugnados, es reconocerle a las autoridades administrativas un poder que a nuestro juicio resulta abusivo y cuestionable desde la perspectiva del artículo 54 de la ley 19.880 y del artículo 76 de la Constitución Política de la República. ¿Por qué resulta cuestionable este acto administrativo a la luz del artículo 54 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo? En primer lugar, porque esta norma establece, esta disposición establece una serie de normas de coordinación entre las vías de impugnación administrativas y judiciales, y en particular el inciso tercero le entrega un efecto inhibitorio a la autoridad administrativa cuando un administrado ha decidido ejercer su derecho a recurrir por una acción judicial, ¿no es cierto?, y por tanto las autoridades administrativas no pueden pronunciarse respecto a idénticas pretensiones de los administrados sobre el mismo acto, ¿no es cierto?, y nosotros entendemos que eso también significa una inhibición por parte de la autoridad administrativa para pronunciarse respecto a actos administrativos que están siendo cuestionados
judicialmente y ejercer, por tanto, sus facultades de autotutela. Además, el artículo 76 de la Constitución Política de la República proscribe que órganos no jurisdiccionales o otros órganos jurisdiccionales se aboquen al conocimiento de causas que se encuentran pendientes ante un tribunal de justicia, y nosotros consideramos que ese es un argumento suficiente para que la autoridad administrativa se hubiese abstenido de haber ejercido sus facultades de autotutela en materia de invalidación de un acto administrativo. Y además este es un principio fundamental de cualquier Estado de Derecho, la división de funciones y de poderes dentro de un Estado democrático y constitucional de derecho. Y por tanto creemos que pesaba sobre la autoridad administrativa la obligación de haberse abstenido de ejercer sus facultades de autotutela. Así las cosas, a nuestro juicio, resulta absolutamente cuestionable, al menos en los términos planteados por la autoridad reclamada, que en este caso proceda a aplicar la doctrina de la pérdida de objeto sobreviniente del interés procesal. Esta parte, frente a esta alegación que levanta la autoridad reclamada en su informe, revisó la doctrina nacional para tratar de encontrar referencias respecto a la pérdida sobreviniente de objeto y en particular solamente pude encontrar un paper científico de un autor que se llama Maximiliano Silva Anich, que trata específicamente el tema de la pérdida sobreviniente de interés en materia en el contexto del procedimiento civil y en las relaciones entre particulares, y él incluso lo plantea como un incidente de previo especial pronunciamiento a la sentencia de fondo, y por tanto entendemos que tampoco existe referencia, al menos en lo contencioso administrativo, para entender aplicable esta doctrina, al menos en los términos que ha sido planteado por la autoridad reclamada en estos autos. Además, hemos revisado también si existe jurisprudencia de los tribunales ambientales respecto a esta doctrina y hemos acompañado a estos autos el día antes de ayer. La única sentencia que logramos encontrar que hace referencia específicamente o donde se aplica específicamente la doctrina de la pérdida de objetos sobrevinientes es la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de 14 de septiembre del 2018 en causa rol R53-2017. Pero revisamos la sentencia con mis colegas y evidentemente el caso es completamente distinto al caso de auto. ¿Por qué es distinto? En este caso, era un grupo de vecinos que reclamaba en contra de una resolución que aprobaba un programa de cumplimiento, ¿no es cierto? Y la autoridad, en este caso la superintendencia, había decidido rechazar la solicitud de invalidación en contra de la resolución que aprobaba el programa de cumplimiento del relleno Santa Marta, considerando que los legitimados, entre otras cosas, no tenían legitimación activa para reclamar. Cuando el Tribunal Ambiental de Santiago revisa y resuelve este caso, separa en dos temas las alegaciones. En primer lugar se refiere a la legitimación activa y luego entra a analizar las alegaciones que tienen que ver con la legalidad de la resolución que aprobaba el programa de cumplimiento, ¿no es cierto? Y con respecto a la legitimación activa, el tribunal acoge plenamente las alegaciones de los reclamantes en este caso, ¿no es cierto? Y señala expresamente en el considerando 17 que la reclamada incurrió en una ilegalidad al desconocer de plano la legitimación activa de los reclamantes, y acto seguido pasa a revisar las alegaciones de fondo. Y es aquí donde aplica la tesis o la doctrina del interés sobreviniente, de la pérdida sobreviniente de objeto en el litigio, ¿no es cierto? ¿De qué manera aplica esto? El Tribunal Ambiental entiende, en este caso, de que la autoridad, en este caso la superintendencia, al momento de analizar el programa de cumplimiento, se sirvió de dos competencias distintas: aquellas relativas a la revisión de los programas de cumplimiento y aquellas relativas a las medidas provisionales, ¿no es cierto? Y desagregó en el fondo parte de los efectos que debieron haber sido abordados al aprobar el programa de cumplimiento a través de medidas provisionales. Y por tanto, si bien el Tribunal Ambiental, en el considerando 87 a 89, considera que efectivamente el programa de cumplimiento tenía deficiencia respecto a que no se hacía cargo de los efectos derivados del incumplimiento ambiental del relleno Santa Marta, la autoridad administrativa se había hecho cargo de esos efectos a través de medidas provisionales y por tanto la situación denunciada se encontraba en este caso abordada por la autoridad ambiental. Sin embargo, acto seguido, en el considerando el considerando 90, el mismo Tribunal Ambiental le reprocha a la autoridad reclamada el haber desagregado el análisis de los efectos del programa de cumplimiento y haberlos tratado por la vía de medidas provisionales. Como se puede observar, su señoría ilustre, el caso es completamente distinto. Nosotros entendemos eso, pero sin embargo, a nuestro juicio es un punto de referencia, al menos para tratar de entender
los alcances que tiene esta doctrina en el contexto de lo contencioso administrativo y en particular en el contexto de lo contencioso administrativo de carácter ambiental, ¿no es cierto? Los casos son distintos porque en el caso que resolvía el segundo tribunal ambiental, el tribunal ambiental, la autoridad administrativa se había hecho cargo de un problema de incumplimiento a través de dos vías distintas o dos facultades distintas. En el caso de autos, lo que tenemos derechamente es una sustracción del acto administrativo impugnado de la realidad jurídica para tratar de frustrar la reclamación que había sido intentada por esta parte, dilatando la discusión respecto a la legitimación activa a una etapa posterior. Además, su señoría ilustre, nos parece relevante también hacer notar que el segundo tribunal ambiental, sin perjuicio de que aplica la doctrina del objeto sobreviviente, se hace cargo de cada una de las alegaciones que son vertidas por los reclamantes en esos autos, ¿no es cierto? Y por tanto, a nuestro juicio, y de hecho, es más, en el punto resolutivo número 1 acoge una de las reclamaciones, la que tiene que ver con la legitimación activa, y acto seguido en el punto resolutivo número 2 rechaza la reclamación por considerar que se encontraba satisfecha o ya no persistía la ilegalidad que había sido denunciada por los reclamantes de esos autos. Y por tanto, a nuestro juicio, este es un antecedente relevante para dar cuenta que en este caso nosotros nos asiste el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo respecto a las alegaciones que hemos vertido en nuestra reclamación. El segundo punto que me gustaría tratar, su señoría ilustre, es la persistencia del interés en la litis. Bueno, como señalamos, la alegación de la reclamada respecto a la supuesta desaparición sobrevenida del interés en el proceso se asienta sobre una premisa que implícita en su informe, que es la asimilación casi exacta entre la pretensión, en realidad no la pretensión, lo que pedimos específicamente, ¿no es cierto?, nuestra reclamación, y el interés procesal que esta parte tiene en esta reclamación. Evidentemente esta asimilación exacta no es tan exacta en la doctrina, y de hecho el razonamiento que realiza la autoridad reclamada a nuestro juicio presenta una serie de deficiencias en sus pasos lógicos. Para poder entender la persistencia del interés de la litis, su señoría ilustre, es necesario explicar las razones por las cuales nosotros decidimos reclamar y obtener tutela judicial en este caso en particular. Esta parte tomó la decisión de ejercer su derecho al acceso a la justicia ambiental porque la autoridad reclamada, cuando resolvió la admisibilidad de nuestra solicitud de invalidación, que interpuesta en contra de la RCA 31 del 2019, decidió acoger a trámite dicha impugnación y señaló expresamente, señor ilustre, si se me permite leer, que por no ser las municipalidades legitimados activos para solicitar la invalidación del presente procedimiento, debía ser declarada inadmisible la solicitud en relación a mi representado, ¿no es cierto? De esta forma, la autoridad reclamada se pronunció y adelantó a la etapa de admisibilidad su opinión respecto a la legitimación activa de mi representado, entregando argumentos que efectivamente la jurisprudencia casi unánime de los tribunales ha señalado que son argumentos de fondo, perdiendo nuestro juicio la imparcialidad para volver a pronunciarse nuevamente sobre el mismo tema. La anterior circunstancia se refleja en prácticamente todos nuestros argumentos de derecho que vertimos en nuestra invalidación, los cuales apuntan, por una parte, efectivamente a cuestionar que esto es un tema que debió haber sido resuelto en el fondo, pero dado que es la propia autoridad la que la trae a colación a la etapa de admisibilidad, nosotros nos hacemos cargo y explicamos por qué en este caso en particular sí corresponde acoger, sí corresponde dar por acreditada la legitimación activa de mi representado en estos autos. Y para esto nos recurrimos en el fondo nuestra argumentación a la sentencia de la Corte Suprema en los autos ROL 12.802 del 2018, en el caso de la ilustre Municipalidad de San Felipe, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental por el proyecto fotovoltaico en Consolar. De esta forma, su señoría ilustre, el objetivo de nuestra reclamación siempre fue obtener un pronunciamiento de fondo y declarativo respecto a la legitimación activa de mi representado, en el contexto de la aprobación de un proyecto que tiene un impacto significativo en los planes de vida que se han venido trazando, los planes de desarrollo que las comunidades locales han venido trazando en el territorio de Curacautín, los cuales han apuntado hacia el aprovechamiento racional de los recursos y la biodiversidad presente en el territorio, ¿no es cierto? Y la actividad turística y el desarrollo de actividad turística de intereses especiales. Este proyecto hidroeléctrico afecta un tramo significativo del río Cautín, justo en la parte que está protegida por la zona SOIT, desconectando dos áreas que actualmente son utilizadas por los turoperadores locales, pequeñas
empresas locales que han venido realizando inversiones para poder adaptarse a los cambios productivos que ha vivido la comuna de Curacautín en actividades de rafting. Además, las comunidades locales llevan 10 años realizando lo que ellos han denominado como la Feria de Avistamiento de Aves, y este lugar es uno de los spots que se utilizan para avistamiento de aves por las condiciones particulares de conservación que tiene la ribera del río Cautín. Todo esto, su señoría ilustre, por tanto, la resolución exenta número 1 del 2020 no satisface completamente el interés procesal que esta parte buscaba cuando interpuso la presente reclamación. Si la autoridad reclamada hubiese acogido efectivamente los argumentos que apuntaban a la legitimación activa y hubiese declarado que la autoridad, mi representado, el municipio de Curacautín, era legitimado activo, efectivamente hubiésemos zanjado esta discusión de manera permanente y hubiésemos estado en presencia de lo que se conoce como una satisfacción sobreviniente del interés. Sin embargo, lo que ha hecho la directora regional del CEA es haberse pronunciado sobre la legitimación activa de mi representado, luego haberse retractado y haberse reservado nuevamente el derecho para volver a pronunciarse en una etapa posterior. ¿Qué significa eso, señoría ilustre? Que en 6 meses más, cuando tengamos si es que tenemos una resolución respecto al fondo de nuestra invalidación, vamos a tener que volver a discutir nuevamente este punto, porque nosotros sabemos ya cuál es la opinión de la autoridad reclamada respecto a la legitimación activa y por tanto la autoridad reclamada ya perdió imparcialidad para pronunciarse sobre este tema y dado que no existen normas de subrogación en materia en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, nosotros consideramos que la única forma de obtener remedio procesal sobre este problema era recurriendo a este ilustre tribunal. Además, su señoría ilustre, esta parte tratamos de revisar con mis colegas los últimos fallos que han tratado el tema de la legitimación activa y llegamos a la sentencia del primer tribunal ambiental de fecha 2 de agosto del 2019 en los autos R14-2018, que ha sido confirmada por la Corte Suprema. En este caso, el primer tribunal ambiental de Antofagasta acogió un reclamo presentado por un grupo de vecinos de Sierra Gorda en contra de una consulta de pertinencia que había dictado la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, donde había señalado que un proyecto de mejoramiento vial no tenía que hacer ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y entre otros argumentos que había citado la autoridad administrativa para no declarar admisible esta solicitud de invalidación en contra de esta carta de pertinencia, se encontraba la falta o la carencia de legitimación activa de los reclamantes. Y es interesante el fallo, ¿por qué? Porque el Tribunal Ambiental se pronuncia sobre las alegaciones de los reclamantes, pero entiende que como es la autoridad administrativa, y de hecho lo dice expresamente en su considerando 10, como es la autoridad administrativa la que trae a colación el tema de la legitimación activa, el tribunal considera que era necesario pronunciarse sobre la legitimación activa, y cuando trata el tema, señala en el considerando 16, que los reclamantes ostentan aquel interés directo, real, concreto y personal exigido por el artículo 21 de la ley 19.880 por ser vecinos de la localidad de Sierra Gorda y por tanto estar dentro del área que podría eventualmente ser afectada por el proyecto. O sea, el Tribunal Ambiental de Antofagasta, su señoría ilustre, zanjó la discusión de la legitimación activa y ordenó a la autoridad ambiental acoger a trámite la solicitud de invalidación y pronunciarse sobre los argumentos de fondo, zanjando de esta forma una discusión que tiene que ver con los presupuestos de procesabilidad de la invalidación ambiental y por tanto dando lugar a que discutamos realmente lo importante, ¿no es cierto?, los argumentos de fondo que las comunidades invocan cuando presentan, ¿no es cierto?, sus reclamos administrativos. A nuestro juicio, este es un precedente relevante porque además se condice con el Tribunal Ambiental cita expresamente el principio de acceso a la justicia ambiental, el principio de participación en materia ambiental y además su señoría ilustre entiende y interpreta la legitimación activa en materia de invalidación ambiental a la luz del derecho ambiental, o sea, entiende que también en el contexto del contencioso administrativo ambiental la legitimación activa que tiene que concurrir de acuerdo al artículo 21 de la ley 19.880 tiene que ser interpretado de acuerdo a estos principios que son relevantes en materia del derecho, de nuestro derecho ambiental. Y por tanto, nosotros consideramos de que existe la necesidad, por tanto, de obtener un pronunciamiento de fondo respecto a la legitimación activa de mi representado, cuestión que no ha sido satisfecha por la resolución número 1 del 2020, que, como he señalado, resulta de una cuestionable legalidad y constitucionalidad. Y finalmente, y con esto termino mi alegato y mi intervención, su señoría ilustre, me quiero referir brevemente a la legitimación activa de la ilustre municipalidad de Curacautín.
Esta parte acompañó la sentencia de la Corte Suprema en los autos ROL 12.802 del 2018, caratulados Ilustre Municipalidad de San Felipe con Servicio de Evaluación Ambiental, relativo al proyecto fotovoltaico en Consolar. El fallo a nosotros nos parece particularmente relevante, los considerandos undécimo a 17º de este fallo, donde la Corte Suprema zanja definitivamente el tema de la legitimación activa de los municipios para poder ejercer las acciones de reclamación que contiene la ley 19.880, y para eso cita expresamente lo dispuesto en el artículo 18, en el encabezado del artículo 18 de la ley 20.600, y además cita el inciso final del mismo artículo que le presume interés a los municipios para hacerse parte en los reclamos que establece la ley 20.600. Y además señala expresamente y dice, mira, si nosotros bien habíamos señalado en el contexto de los recursos de protección que los municipios no tenían legitimación activa, eso lo habíamos hecho porque el recurso de protección en particular que se estaba discutiendo en ese momento estaba invocando el artículo 19, número 1, y la municipalidad que estaba recurriendo por protección no había señalado o había especificado qué persona en concreto se había visto afectada en su derecho a la vida. Y por tanto ahí se entendió que efectivamente los municipios no tenían legitimación activa. Pero en el contexto de los reclamos judiciales que están establecidos en la ley 20.600, la propia ley 20.600 la que le reconoce a los municipios y a los organismos del Estado la posibilidad de utilizar estos reclamos. Y además el máximo tribunal cita el caso de la norma MP10, donde aceptó una reclamación presentada por diversos municipios, entre ellos el municipio de Huasco, señalando en el fondo que en contra de las normas de carácter general los municipios siempre tienen legitimación activa para reclamar, y en el caso de las otras reclamaciones los municipios sí efectivamente tienen que justificar el interés invocado. Sin embargo, el máximo tribunal considera de que el artículo 21 de la ley 19.880, el artículo 21 número 3 de la ley 19.880, es aplicable al caso de las municipalidades porque estos son organismos que realizan observaciones no son organismos con competencias ambientales, son organismos colaboradores de la administración en materia ambiental que pueden realizar observaciones y por tanto entiende que están dentro del supuesto de hecho regulado en el artículo 21 número 3 y por tanto concluye de que resulta inconcuso, dice el máximo tribunal, la discusión respecto a si los municipios tienen o no legitimación activa. A nuestro juicio esto es un fallo relevante porque le reconoce la posibilidad a los municipios de utilizar los reclamos judiciales de la ley 20.600 como un instrumento de gestión ambiental de los territorios comunales, lo que se suma también a la demanda por daño ambiental que también los municipios siempre pueden utilizar y respecto a los cuales nunca existe discusión respecto a la legitimación activa. Y también es importante señalar, su señoría ilustre, que si bien este fallo se produjo en el contexto de una reclamación del artículo 17, número 6, ¿no es cierto?, donde el máximo tribunal interpreta de forma extensiva el concepto de observantes ciudadanos para poder incorporar a los municipios las observaciones que realizan los municipios durante la evaluación ambiental. No es necesario en este caso hacer una interpretación tan extensiva porque el municipio de Curacautín ha utilizado la invalidación ambiental y no el reclamo del artículo 17, número 6 de la ley 20.600. Y como nosotros desarrollamos extensamente nuestro reclamo, el interés del municipio en poder impugnar esta resolución de calificación ambiental está dado por el hecho de que la RCA 31/2019 contradice abiertamente los planes de desarrollo, tal como se señala en nuestro reclamo, así como la declaratoria de SOIT que protege expresamente el río en el tramo que se va a ser intervenido por la central hidroeléctrica Hueñivale, que es utilizado por los turoperadores, todo lo cual, su señoría ilustre, y esto es importante señalarlo, si bien este es un proyecto que se evaluó por medio de estudio, su evaluación ambiental se ciñó estrictamente a considerar los impactos sobre las comunidades indígenas, pero todo lo que tiene que ver con la afectación a la biodiversidad y a la actividad turística en la zona, fue tratado como un impacto no significativo. Y aquí me parece importante citar el caso de Doña Alicia, porque el proyecto Doña Alicia, que se ubica un par de kilómetros aguas arriba, ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental declarando afectación sobre el turismo. En su tiempo. Sí, declarando afectación sobre el turismo, precisamente por la contradicción con los planes de desarrollo. Por tanto, su señoría ilustre, solicito, por las razones expuestas, acoger nuestro reclamo en todas sus partes, por los argumentos de derecho expresados, pronunciándose respecto a nuestras alegaciones, con expresa condena en costa.
Muchas gracias. Por concluido el alegato, la parte reclamante. La parte reclamada a través de su abogado, don Carlos Espinosa Vargas, tiene sus 15 minutos para alegar. Muchas gracias, ilustre tribunal. Comparece Carlos Espinosa Vargas en representación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía, con el objeto de que se rechace la reclamación de autos con expresa condenación en costa, en conformidad por los fundamentos que voy a pasar a exponer a continuación. En primer lugar, este ilustre tribunal, cabe señalar de que en la parte reclamante señaló recién ante estrados que no había sido notificado ni tampoco había sido emplazado, lo cual no es correcto, por lo tanto puedo ofrecer a este ilustre tribunal que reenviar los correos electrónicos a través de los cuales se efectuaron las notificaciones tanto de la resolución número 38 como de la resolución número 1. Y antes de entrar al análisis, por así decirlo, de fondo, esta parte viene a indicar en forma previa que la reclamación ha perdido de todos modos el objeto, su objeto, porque el reclamante de alguna forma ha intentado ejercer una acción en forma, o persistir en la acción de forma injustificada, toda vez que carece de motivos plausibles para litigar. Y por este motivo es que la comisión viene a señalar de que debe ser necesariamente condenado en costas. En definitiva, aquí estamos sobre un tema, el objeto de la litis es un tema eminentemente formal y que por lo tanto lo que debió haber procedido era que la parte reclamante se desistiera de su acción desde el momento en que tomó conocimiento de la resolución número 1 del año 2020. Toda vez desde que ese instante, del momento en que se dicta, desde el momento que toma conocimiento de dicho acto administrativo, el presente juicio carece de total objeto. Y es por ese motivo que en definitiva esta parte también viene a señalar de que esta acción de alguna manera obedece a un capricho de la parte reclamante que ha hecho que tanto la Comisión de Evaluación, representada por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, mueva todo el aparataje estatal considerando los costos que significa venir desde Santiago efectivamente a alegar esta materia tan específica. Estamos hablando de costos aproximados de 50.000 pesos en estadía, todo lo que dice relación con alimentación, todo lo que dice relación con pasaje, que en definitiva exige un costo sobre todo con la carga de trabajo que se tiene tanto la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental como las direcciones regionales. Habiendo dicho eso, procedería a decir, a analizar la forma en cómo el objeto de la acción obedece un mero capricho de la parte reclamante, en qué consiste este objeto de la litis y la forma en cómo y por qué este objeto ha sido totalmente perdido. En primer lugar, vengo a señalar de que el objeto de la litis quedó determinado en el momento en que la parte reclamante, tanto en la primera parte de su reclamación como en el petitorio de su reclamación, señala lo siguiente, y solicito permiso para leer una pequeña parte. Dice: tener por interpuesta la presente acción de reclamación en contra de la resolución 638 dictada por la directora regional del CEA y la secretaria, en calidad de secretaria de la COEVA de la región de la Araucanía, doña Andrea Flies, y previa tramitación legal, acogerla en todas sus partes, dejando parcialmente sin efecto la resolución impugnada. Y aquí viene el punto, y esto es lo que estamos alegando, solo esto, anulándose su punto resolutivo número 3, que resolvió no admitir a trámite la solicitud de invalidación presentada con fecha 18 de noviembre del año 2019. Por lo tanto, si uno tuviera que hacer un análisis, en definitiva, tenemos la RCA del proyecto, posteriormente esta solicitud de invalidación, posteriormente esta resolución número 38 que no admite a trámite efectivamente la invalidación de la parte reclamante, pero posteriormente lo que se hace con fecha del 6 de noviembre del año 2020 es que en el ejercicio de las facultades contenidas en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, específicamente el artículo 53, la comisión, dando cuenta que efectivamente existe un exceso al entrar a analizar la legitimación activa, el interés de la parte del solicitante de invalidación, es que decide dejar sin efecto ese resuelvo número 3. Por lo tanto, lo que solicita la parte reclamante por vía de en la presente reclamación ya fue cumplido a través de un acto administrativo posterior dictado con fecha 6 de enero del año 2020. Y a pesar de que fue dictado con 6 de enero de 2020, ya estamos a 28, la parte reclamante insiste y persiste en una acción que carece de motivos, que no tiene, careciendo de motivos plausibles para litigar. Habiendo señalado eso, voy a pasar ahora a explicar cómo en definitiva este objeto que la parte reclamante alega se ha ido difuminando o perdiendo a lo largo de esta reclamación de autos. Efectivamente, lo que hace la resolución número 1 es dejar sin efecto ese mismo resuelvo número 3,
que constituye la misma petición efectuada por la parte reclamante en autos. Entonces, lo que viene esta parte en señalar es que existe una correlación estricta entre el interés procesal de la litis, por un lado, lo que dice relación con la pretensión y lo que dice relación con el objeto del juicio. Esta parte, al carecer de interés procesal en la litis, lo que está haciendo es, de alguna manera, sacar o eliminar uno de los elementos de la esencia de la pretensión. Y la pretensión, a su vez, es un elemento u objeto del propio juicio. Por lo tanto, es el juicio el que cae entero. De este modo, tanto es así la subsistencia que requiere una pretensión, que el Código Civil, desde el momento que se interpone una demanda hasta el momento que se dicta una sentencia, lo que exige es que esa pretensión subsista. Si esa pretensión no existe, el juicio carece de objeto. Y eso es justamente lo que esta parte viene a indicar. Es un requisito de actualidad que no se cumple. Y este interés procesal es tan relevante como otros requisitos que se requieren dentro de una pretensión, como son, por ejemplo, tener partes en un juicio, como son, por ejemplo, tener una petición, como es, por ejemplo, tener un fundamento. Tan relevante es un elemento de la esencia, que al caer ese elemento cae la pretensión, y al caer la pretensión cae el objeto del juicio. Deviene ineficaz, ¿ya? Entonces, habiendo zanjado eso, señoría ilustre, es que esta parte viene a señalar que la parte reclamante se encuentra abusando de los derechos procesales de auto, está desviando una intención, queriendo mantener subsistente una reclamación que fue dejada o que fue satisfecha a través de un acto administrativo posterior en un juicio, que no solamente es carente de interés procesal, sino que también es carente de pretensión y que también es carente de objeto. Por este motivo, también existen autos en los cuales la Corte de Apelaciones se ha manifestado, específicamente en el rol 7440 del año 2019 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en donde también fue rechazado con costas el ejercicio de, de una acción de protección interpuesta por la empresa Albemarle Limitada en contra del proyecto Monturaqui, específicamente porque estaban solicitando de que se diera inicio a un proceso de participación ciudadana, toda vez que no se habían considerado antecedentes relativos al flujo pasante y el nivel freático en relación con la cuenca, con el acuífero Monturaqui-Tilopozo. El tema está en que la Corte reparó en que esos antecedentes ya habían sido solicitados por la Dirección General de Aguas dentro del proceso de evaluación, y no solo eso, sino que además el titular ya había acompañado esos antecedentes. Entonces, frente a eso, a la existencia de derechos indubitados, ¿ya?, se hace innecesaria la acción, el ejercicio de la acción, pierde su objeto, no hay motivo plausible para litigar, y por este motivo la Corte decidió condenarlos en costas. Por último, su señoría ilustre, en relación con el último punto, es que la parte reclamante viene a señalar que efectivamente no se le dio, porque el objeto aquí es que no se les dijo o no se les admitió a trámite la solicitud de invalidación. Ya, efectivamente, no se admitió a trámite la solicitud de invalidación, porque lo correcto habría sido, tal como dijo la parte reclamante, haber analizado el artículo 30 y 31 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, haber hecho un check, nombre, hecho, lugar, fecha, firma, órgano, y haberla declarado admisible. Efectivamente, eso es así, y esta parte viene a señalar de que, atendido a que existió un exceso en no haber admitido a tramitación la solicitud de invalidación, es que como consecuencia de ello es que se dicta con fecha 6 de enero del 2020 la resolución número 1, justamente para enmendar ese error que se había producido, ¿ya?, y que de alguna manera satisface plenamente el objeto y la petición esgrimida por la parte reclamante. De este modo, su señoría ilustre, es que en el considerando 2, específicamente la resolución número 1, se hizo, por así decirlo, como el check, ¿ya?, del artículo 30 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Ok, lo cumple la Municipalidad de Curacautín. Después se estableció el plazo de 2 años, efectivamente lo cumple la Municipalidad de Curacautín, y a través de la resolución número 1 le dijo, ok, se admite a trámite. ¿Qué es lo que está reclamando ahora? O sea, eso ya se cumplió por un acto administrativo posterior. Entonces, ese es el objeto de este juicio, y eso es lo que esta parte viene a señalar. Aquí no existe motivo plausible para litigar, porque el objeto se desvirtuó totalmente. De este modo, lo que corresponde ahora en derecho, en definitiva, es que esta parte va a entrar a analizar el fondo de las alegaciones, legitimación activa, interés,
va a entrar a analizar todo lo que dice relación con la compatibilidad territorial eventualmente de todas las invalidaciones que se presentaron, y en contra de esta resolución, respecto de la cual sí se dio previa audiencia del interesado respecto del titular, se señala expresamente en la resolución número 1, se van a poder interponer las acciones legales que correspondan en derecho. Por tanto, en razón de lo expuesto, señoría ilustre, solicito rechazar la reclamación de auto con expresa condenación en costas al carecer de objeto y de motivo plausible para litigar. Muchas gracias. Muchas gracias por concluir el alegato de la parte reclamada. Rectificaciones de hechos, se ofrece la palabra, son rectificaciones, como ustedes saben, no son contraargumentaciones. Muchas gracias. De conformidad a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, los ministros pueden realizar a las partes preguntas acerca de algún punto de hecho o derecho sobre los cuales hayan efectuado sus alegaciones. Ministro Retamal. Preguntas. Gracias, ministro Villalobos. Por favor. Señor Espinosa, quisiera pedirle que me pudiera aclarar lo siguiente. Su colega señaló de que en esta resolución número 1, el CEA ya se habría, al rechazar la admisibilidad en primer lugar, que usted dijo que se había cometido un error, la razón que se dio fue el examen de la legitimación activa. Y en esta resolución número 1 lo que se está diciendo es que hay una reserva de derecho para volver a analizar la legitimación activa. Correcto. Efectivamente, porque la legitimación... Pero el órgano ya se pronunció. ¿Cómo se va a pronunciar? ¿Cómo va a volver a analizar un tema sobre el que ya se pronunció? No, porque en definitiva, a ver, en conformidad con lo indicado en el fallo de la Corte Suprema, lo que corresponde es efectuar el análisis de los requisitos del artículo 30. Efectivamente, se pronunció sobre una legitimación, pero es por un tema estructural de los recursos administrativos. En definitiva, efectivamente... ¿Se va a pronunciar 2 veces sobre el mismo tema? O sea, no es que se vaya a pronunciar 2 veces sobre el mismo tema, es que en definitiva, atendido a que existió un exceso, ¿ya?, en la resolución número 38, lo que corresponde ahora conforme en derecho es que en el uso de la facultad del artículo 53 puede efectivamente un órgano de la administración del Estado, ¿ya?, generar o de alguna manera efectuar las observaciones de fondo de una nueva resolución. Correcto, o sea, pero si por un tema entiendo bien, recursivo. solamente se anuló la parte resolutiva, el punto 3 de la parte resolutiva. Correcto. ¿Y la parte considerativa queda tal cual? La parte considerativa... ¿Donde se hace el análisis de la legitimación activa? Donde se hace ¿Pervive? el análisis de la legitimación activa, no, eso va a tener que volver a ser analizado ahora en el fondo del asunto. Sí, o sea, a ver, se va a analizar nuevamente. Se Ok, va a analizar gracias. nuevamente, pero no solamente del municipio, sino respecto de todos los solicitantes de invalidación. Es que me da la sensación de que solamente del municipio ya hubo un examen de legitimación activa y no así respecto de los demás actores. Bueno, efectivamente... Entonces, para este actor habría un doble análisis de legitimación activa de seguir adelante con el procedimiento administrativo. Visto desde ese punto de vista, sí, así es. Y efectivamente ese es el motivo por el cual, en contra de la resolución que se produce sobre el fondo, van a proceder todos los recursos que se establezca en ley. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo no tengo preguntas, por lo tanto, siendo las 10:12, damos por concluida esta vista de la causa. Muchas gracias por su asistencia.